Ya estamos por completar nuestra base de datos, pues como lo habíamos planteado. En la primera parte hicimos países, departamentos, ciudades. Después hicimos categoría productos, imagen de productos. Y ahora vamos a empezar con unas tablas muy, muy especiales, que son las tablas de usuarios. Digamos, esta tabla es muy especial porque vamos a integrarnos con las clases que tiene Entity Framework para esto. Entonces son tablas que no administramos del todo nosotros, sino que en parte nos las va a administrar el framework. Por eso es bien delicada esta tabla. Bueno, entonces un usuario pertenece a una ciudad, o una ciudad tiene muchos usuarios, como lo quieran decir, pero en este caso vamos a decir que un usuario pertenece a una ciudad. Solamente hay necesidad de relacionarnos con ciudad, porque al relacionarnos con ciudad indirectamente estamos relacionándonos con departamento y con país. Y aquí vamos a tener oportunidad de montar un drop down list en cascada. Un usuario tiene muchos pedidos, un pedido tiene muchos detalles de pedido. O sea, yo puedo en un pedido pedir varios productos, y un producto puede estar en muchos pedidos. Bueno, entonces, como vamos a tener dos tipos de usuarios, es bueno que, digamos, los tengamos clasificados, pero para eso recomiendo que creamos una enumeración. Como no tenemos ninguna enumeración, y yo recomiendo que seamos muy ordenados con esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. En nuestro proyecto Common, todo lo que podamos tirar a Common lo vamos a tirar a Common. Vamos a crear un nuevo folder llamado el folder de las enumeraciones, y en el folder de las enumeraciones vamos a crear una enumeración que vamos a llamar la enumeración tipos de usuario. Entonces, esto es simplemente adicionamos, esto lo podemos crear como clase que le hace, ahorita le cambiamos a enumeración. Vamos a crear la enumeración tipos de usuario, y cuando creamos la enumeración tipos de usuario, realmente vamos a decirle que vamos a tener dos tipos de usuario. Pues va a haber un tipo de usuario que va a ser administrador, y va a ser otro tipo de usuario que va a ser usuarios como tal, o sea, los que hacen los pedidos, y administrador es la persona, digamos, que administra el backend. Dejémoslo ahí. Ahí vamos. Luego de eso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que la tabla de usuarios, la entidad de usuarios y todas las tablas que tengan una dependencia de usuarios, o sea, que necesitamos llamar a usuarios, no las vamos a colocar en nuestro folder entities, sino que dentro de la carpeta data del proyecto web voy a adicionar la misma carpeta entities. Y esto aquí es bien importante, entities, ahí está. Y dentro de esta carpeta entities, ahora sí vamos a crear nuestra tabla user, que son nuestra entidad de usuarios. Ahora, pregunta, ¿por qué esta tabla de usuarios la coloqué dentro del proyecto web y no dentro del proyecto common? Porque esta tabla de usuarios no se puede compartir en todo el proyecto. ¿Por qué no se puede compartir? Porque nosotros no vamos a crear los usuarios desde cero, sino que nuestros usuarios van a heredar, ojo pues, van a heredar de una clase que se llama la Identity User. Y cuando yo heredo de Identity User, ya tengo una cantidad de cosas, porque a su vez Identity User hereda del Identity User, y el Identity User ya nos va a devolver esos campos. Nos va a devolver qué campos de todo esto nos sirva. El teléfono nos sirve, nos va a servir el email, el nombre del usuario, que para nuestro caso el nombre del usuario y el email va a ser lo mismo, y nos va a hacer el manejo de password. El resto de campos lo vamos a manejar nosotros. Por eso es que nosotros hacemos una herencia, y en la herencia vamos a agregar los siguientes campos que necesitamos manejar con nuestro usuario. Ahora, esta tabla de usuario, bueno, sí, aquí está la clase de usuario. Aquí necesitamos obviamente colocar unas data annotations. Esta data annotation, bueno, dejémoslas así, después ustedes las organizan. Tenemos, ¿qué le vamos a colocar a un usuario adicional? El documento, los nombres, los apellidos, la dirección, la imagen, la ruta completa de la imagen, y vamos a decirle de qué tipo de usuario es, y vamos a decirle a qué ciudad pertenece. Entonces yo puedo, desde la clase web, puedo heredar
a common, pero de common no puedo llamar a web. Y resulta que como esta clase Identity User es un componente propio del Microsoft ASP.NET Core Entity, por eso esta clase User no puede ir acá, porque me tocaría agregarle al proyecto Common, me tocaría agregarle este espacio de nombres, y eso no se puede hacer porque ahí le daño la arquitectura del proyecto. Por eso es la razón de que User es una entidad muy especial, porque no la vamos a colocar aquí en Entities, sino que es la que viene aquí al proyecto web. Ahora, recuerden que aquí también debo de colocar la URL del proyecto, que no es la, sino que es aquí la 315, o ustedes la colocan por la que les haya devuelto el sistema. Igual hay que estar pendiente, cambiar esto para corregir por el correct path cuando publiquemos en Azure. Y ahí vamos. Entonces, eso, tenemos una propiedad de lectura, que es el nombre completo, que es la concatenación de nombres y apellidos, y tenemos otra propiedad de lectura, que es el nombre completo con el documento, que concatenamos el nombre, los apellidos y el documento del usuario. Y con eso tenemos nuestra tabla de user, que hereda del identity user, y eso es muy importante. Ahora, vamos a hacer un cambiecito y en el data contest resulta que nuestro data contest ya se vuelve especial, porque nuestro data contest ya no va a heredar de la db contest, sino que va a heredar del identity db contest, y le estamos diciendo que mi tabla de usuarios es personalizada a usuarios, que aquí también nos toca hacer el using. Y al hacer esto, no solamente vamos a involucrar la tabla de usuarios, sino que también vamos a involucrar otras tablas, como tal los roles y los usuarios por rol. De hecho, son varias tablas que enseguida las vamos a ver en el modelo. Esta tabla, como ya le estamos diciendo, no hay necesidad de hacerle el dbset, porque de alguna forma esto ya viene aquí en la herencia que tenemos. Ahora, como nosotros no le vamos a hacer una administración directa a los usuarios, vamos a necesitar un helper, porque vamos a necesitar unas clases que nos regala el framework para poder administrar los usuarios. Entonces vamos a crearnos en los helpers, ya estamos familiarizados con el tema de helpers, vamos a adicionar una nueva interfaz. La interfaz le vamos a llamar la iUserHelper, y esta interfaz iUserHelper es una interfaz que contiene los siguientes métodos. Tenemos por acá, entonces aquí simplemente tengo que completar, aquí hay que usar las entities, aquí también devolvemos esto y vamos a ver qué métodos vamos a colocarle. Tenemos un método que se llama getUser, que yo le devuelvo el email, esto es asíncrono y él me devuelve el usuario. Tenemos un método aUser, que yo le paso el usuario y el pago, y él me devuelve un identity result. Un identity result me dice si pudo o no pudo, y si no pudo me dice cuáles fueron los errores por los cuales no pudo agregar el usuario. Un método que llama checkRole, que significa que verifica un rol. Nosotros vamos a tener el rol de administrador y el rol de usuario. Si el rol no existe, lo creen. Un método que llama addUserToRole, que yo le paso el usuario y le paso el rol y le digo adicióneme ese usuario a ese rol. Y un método que me devuelve un booleano, que me dice isUserInRole. En ese orden de ideas, si creamos una iUserHelper, es porque la vamos a implementar. Entonces agregamos aquí una clase que llamamos la clase userHelper, y la clase userHelper implementa la interfaz iUserHelper, y al implementar la interfaz, obviamente aquí hay unos métodos que tenemos que hacer, pero para yo trabajar con la iUserHelper vamos a ayudarnos de tres cosas. La userHelper va a inyectar, ojo pues, va a inyectar varias cositas en el constructor. Entonces le vamos a crear al constructor de la userHelper, vamos a inyectarle lo siguiente. Le vamos a inyectar el data contest, que ya estamos familiarizados porque de alguna forma vamos a necesitar a los datos. Para administrar usuarios vamos a inyectar una clase que se llama la user manager, y le estamos diciendo que mis usuarios son personalizados en la tabla user. Para administrar roles vamos a manejar una clase llamada la role manager, pero como yo no tengo personalización de roles, yo también, como personalicé a los usuarios, también hubiera podido personalizar los roles, pero los roles no hay necesidad de personalizarlos. Entonces la estamos trabajando con esta clase, que es la identity role, que es, digamos, son
los roles nativos que tiene la aplicación, y un rol solamente tiene un ID, un nombre, y tiene pues hay otros campos que realmente no nos hacen falta ahora. Entonces, como queremos que la inyección esté permanente en el ciclo vital de toda la clase, adicionamos esto como campo, adicionamos esta como campo y adicionamos esta como campo, y ya por estándar de nombres esto debe venir aquí con su respectivo underline. Entonces le ponemos aquí el underline, le ponemos aquí el underline y le vamos a poner aquí el underline al role manager, y ya tenemos nuestro user helper con capacidad de manejar estos métodos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Implementar estos métodos, pero estos métodos son muy sencillos. Básicamente esta clase de la user helper es una clase de bypass, porque lo que hace es que llama los métodos de las otras clases. Voy a copiar todos los métodos acá, los voy a reemplazar y de los voy a ir explicando uno por uno porque, porque realmente pues es muy fácil lo que hay que hacer aquí con esto. Entonces voy a reemplazar esto, ahí está, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces simplemente le estamos diciendo aquí, cuando yo le digo adicionar un usuario, yo le paso el usuario y el password. Él va a utilizar la clase user manager y le pasamos al usuario y el password. ¿Verdad? Que simplemente este método llama a esta clase. Cuando yo le adiciono un usuario al rol, el usuario y el rol también, cogemos la user manager y hay un método que se llama create role. Cuando yo le digo check role, entonces verificamos si el rol existe, y si el rol no existe, creamos el rol. Ahora, cuando yo le diga get user, aquí le vamos a decir que en este método get user, que vaya a la colección de usuarios, me incluya la ciudad y que me devuelva el usuario que encontró por el email. Y el otro método isUserEnroll simplemente llama también otro método de la user manager. Si te has fijado, esta clase lo que hace es que básicamente está aprovechando la clase user manager y role manager y las está empaquetando en una sola para facilitarnos las operaciones con los usuarios, para no tener que estar inyectando estas dos clases en nuestros controladores, sino que preferimos inyectar nuestro controlador. Bueno, ahora tenemos que configurar nuestra aplicación y decirle que de ahora en adelante vamos a trabajar con usuarios. Entonces vamos a ir al método configure service de nuestro startup, y nuestro método es configure service de startup. Puede ser aquí después del cookie policy. Podemos decirle cómo es la configuración de nuestros usuarios. Le estamos diciendo que yo voy a trabajar con mi tabla usuarios y que los roles sí los vamos a trabajar con los roles estándar, y la tabla usuarios es mi tabla usuarios. ¿Qué le estamos diciendo de mis usuarios? Que yo quiero que mis usuarios no tengan único email, porque vamos a utilizar el mismo nombre del email como el mismo nombre de usuario. Que yo quiero que el password tenga un dígito, no. Que yo quiero que el carácter tenga caracteres únicos, no. Que yo quiero que mi password tenga una minúscula, no. Que yo quiero que mi password tenga un carácter no alfanumérico, no. Que yo quiero que mi password tenga una mayúscula, no. Si ustedes quisieran colocarle más complejidad al password, pues le podemos colocar aquí algunas en true. Eso se puede hacer en producción, pero ahorita que estamos en desarrollo, las recomendaciones que dejamos acá. ¿Y qué le estamos diciendo aquí a nuestro servicio? Le estamos diciendo, hermano, y usted va a trabajar estos usuarios, los va a trabajar mediante el Data Contest. ¿Qué más configuración tenemos que hacer? Así como hemos inyectado los helpers, también vamos a inyectar en esta parte, inyectemos el otro helper que acabamos de crear, que fue nuestro user helper. Y por último, también hay que decirle al método configure, a nuestro método configure de la base de datos, por acá lo tenemos, aquí, después de esta línea que dice, después del static files, puede ser aquí, le estamos diciendo nosotros que nuestra aplicación de ahora en adelante va a utilizar autenticación, que eso no lo habíamos hecho. Y ahí vamos. Ahora, luego, antes el CIDR era, digamos, opcional. Ahora el CIDR es obligatorio, porque ya por el CIDR vamos a crear los roles de la aplicación y al menos vamos a crear un usuario administrador para podernos loguear. Es como tener la llave de reserva. Entonces, a nuestro CIDR vamos a inyectarle la iUserHelper. Entonces venimos aquí a nuestro CDB
y en nuestro SysDB vamos a inyectar esta clase que es la iUserHelper. Inyectamos la conexión que hicimos y como yo quiero que esta inyección permanezca, vamos a crear aquí el campo userHelper y ya por estándar de nombres a este userHelper le vamos a colocar aquí el underline. Ok, ahí vamos. Y luego obviamente pues le hacemos pues aquí el rename y ya le podemos quitar aquí este disk que es muy molesto. ¿Y para qué hacemos eso en nuestro helper? Vamos a decirle en nuestro helper, vamos a crear dos métodos. Vamos a crear unos roles y vamos a crear que no solamente me cheque los países, sino que le vamos a decir que me cheque los roles y le vamos a decir, vea, vas a crearte un usuario que es de cédula 1010, pues nombre Juan, apellido Zuluaga, este es el correo, este es el teléfono, esta es la dirección y le estamos diciendo que este usuario me lo vas a crear como un administrador. Obviamente el método check roles y el método check user no existen, por eso está sacando error y vamos a copiarlos acá para que nos cree estos dos para que completar nuestro CIDR que lo estamos modificando en este momento. Entonces empecemos mirando aquí user, pues me toca hacer este include. Entonces empezamos primero con nuestro método check roles. ¿Cómo se checan los roles? Cuando yo le digo aquí check roles, ¿el qué hace? Él va a crear un rol, que es el rol administrador, y crea otro rol, que es el rol de usuario. O sea, si esos roles no existen, los crea. Y cuando venga aquí al usuario, le dice cheque el usuario. Entonces él va y lo busca. Y si el usuario no existe, la primera vez no va a existir, entonces va a decir, créeme un nuevo usuario, el usuario con nombres, apellidos, lo que le pasé por parámetro. Vea que el email y el username es el mismo email que le estamos pasando, que en este caso viene siendo este email. Y le estamos diciendo de que luego crea el usuario, me lo va a crear con la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la clave, digamos, la única restricción de la clave es que debe tener al menos 6 caracteres. Y luego le vamos a decir que ese rol me lo va a adicionar al rol administrador, que es lo que le pasamos como parámetro. Este método retorna al usuario si se necesita para algo, claro que aquí ve que no lo estamos usando para nada. Y con eso modificamos nuestro CIDR. Obviamente nosotros hemos cambiado nuestra base de datos porque no solamente agregamos una tabla, pues aparentemente agregamos la tabla de usuarios, pero realmente él agrega más tablas para poder hacer toda la administración de usuarios. Entonces venimos aquí al Package Manager Console y en el Package Manager Console vamos a correr una migración, le decimos add migration, aquí le ponemos nuestro nombre, entonces aquí le podemos poner add user entities, cualquier cosa, verificamos que no nos vaya a sacar error. Ahí va, esperémoslo un momentico. Ok, entonces venimos por acá, entonces mira que él aquí nos creó código, mira que él crea una tabla llamada ACPNet Roles, ACPNet Users, crea otra tabla NetRoller Chains, crea otra tabla llamada User Logins, crea otra tabla llamada ASP.NET User Roles, ASP.NET User Tokens y crea una cantidad de índices y un cambio. Entonces mira que el cambio en la base de datos es grande. Ahora vamos a correr la base de datos, vamos a decirle update database y verifica, aunque el update database no lo va a hacer el CIDR cuando corra, como es la primera vez, después de que yo hago una modificación es importante verificar que aquí no me salgan errores. Yo me quedo aquí, no hay errores, pues como no hay errores ya quedó nuestra base de datos actualizada. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra base de datos sí queda actualizada? Si vienes aquí al SQL Object Explorer, entonces vamos a expandir acá y si yo entro acá, base de datos, si le decimos la base de datos on sale, si miramos aquí las tablas, mira que ya hay todas estas tablas que empiezan por la palabra con el prefijo ASP, fue todas las tablas que creamos con eso. A nosotros qué nos interesa aquí, saber que hay unos usuarios y saber que hay unos roles. Y hay una tabla que relaciona a ambos, que es user roles, porque un usuario puede pertenecer a muchos roles y un rol puede contener muchos usuarios. Esta tabla es la que nos mata la relación de muchos a muchos. Pero, y si miramos aquí la tabla users y le digo aquí view data, vea que ya tenemos bueno, no tenemos todavía el usuario porque no hemos corrido el proyecto, entonces como tal
no ha corrido el seeder, que es lo que vamos a hacer en el siguiente, que es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer ya mismo. Entonces, si corremos acá, corremos el proyecto, entonces hasta el momento no le hemos hecho cambio al proyecto, ahí sigo con mis productos. Aquí lo único que vamos a ver con este proyecto es que si entro aquí a la tabla users, si le digo aquí view data, observo que ya tengo un usuario que es el usuario J Zuluaga. Mira que el password se guarda encriptado, eso no lo voy a poder ver por ningún lado. Mira que ya hay una relación con ciudades, ese usuario lo estamos matriculando a la ciudad 1. También hay una información en la tabla roles. Si miramos aquí la tabla roles ya tiene el rol de usuario y el rol de administrador. Y si miramos la tabla user roles, y si decimos aquí view data, ya vemos que el usuario 1, que el usuario está relacionado a un rol. Y listo, señores, con eso ya tenemos la creación de usuarios. En el siguiente video completamos las tablas que nos hacen falta. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Si no te gustó, dale dedito abajo y suscríbete al canal para que estés enterado cada que subo un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima, gracias.